Buenas tardes compañeros, vamos a hacer un ejercicio más de vectores y esta vez vamos a elegir este que dice declarar un vector con tipo de dato flotante que me permita sumar los valores del vector A con un vector B. Entonces lo único que nos dice es que sumemos los valores que hay en un vector ya definido con los valores de otro vector B. Entonces vamos a hacerlo en Eclipse y bueno, vamos a trabajar en ello a partir de lo que ya tenemos como base. Esta parte de generar el proyecto, generar la clase, agregar la librería Java útil y agregar el objeto de leer, ya lo hemos visto muchas veces en anteriores videos, por lo que eso no lo saltamos y vamos a partir de aquí. Entonces vamos a imprimir primero un letrero que diga lo que hace nuestro programa, que es los vectores. Listo. Seguido a eso vamos a declarar los vectores que vamos a utilizar. Si se fijan, van a ser tres: uno que va a ser el A, el B y el C, donde se va a almacenar la suma. Incluso podemos hacer la suma por separado, pero vamos a hacer la suma junta. Entonces vamos a poner float. Además nos pide que sea de tipo flotante, por lo tanto va a ser, en lugar de int, vamos a poner float, el nombre del vector A igual el tamaño del vector. Vamos a hacerlo, ahí no nos indica de qué tamaño sea, por lo tanto nosotros vamos a decidir. Y lo mismo para los otros dos, dos vectores. Todos van a ser de tipo flotante, por lo tanto vamos a declarar un vector B y un vector C. Listo. Entonces ya tenemos tres vectores. Ahora vamos a dedicarnos a llenar esos vectores. Incluso podría ser que los llenáramos con antelación, pero es decir, que indicáramos desde el principio qué valores tendrían, pero no, vamos a pedirle al usuario que los llene. Entonces para eso vamos a hacer uso del for y empezamos como siempre igual a 0 y menor que 3 para que vaya recogiendo las tres posiciones del vector. De 0 a 2 serían tres posiciones y más. Entonces le damos enter para que nos genere la llave de salida del for, la llave que cierra el for, y vamos a declarar también ahí, ya que nos está marcando el error, ya que no le hemos declarado, la declaramos como. Además vamos a utilizar valores flotantes también, ya que si yo declaro, vamos a utilizar flotantes, pero para los datos que vayamos almacenando vamos a poner por ejemplo una n y valores enteros para el caso de la variable i. En el caso de i tiene que ser entero porque va a ir contando de uno en uno, entonces no tendría razón de ser que fuera flotante. Acuérdense que los números o las variables de tipo flotante son las que tenemos con punto decimal, como 1.0, 1.5, etcétera. Entonces nosotros declaramos vectores que puedan leer ese tipo de valores con punto decimal, y vamos a ingresar datos precisamente también de tipo flotante que puedan ser que puedan contener valores de punto decimal. En el caso de i tiene que ser entero, ya que estamos hablando del índice o de una variable que nos va a ir haciendo el conteo de uno en uno y de forma entera. Entonces aquí vamos a poner que el usuario va ingresando los valores para los dos vectores. Entonces aquí vamos a poner que a en la posición i va a ser igual a lo que el usuario agregue. Entonces en este caso sería leer next. Listo. Entonces ahí estamos leyendo que el usuario agregue, pero aquí nos falta también ingresar un imprimir para que le pida al usuario que ingrese precisamente el dato.
Entonces aquí vamos a poner ingresa valor. Cerramos los vamos a pasar tantito aquí. Continuamos. Decíamos que aquí le pedimos que ingrese el valor y lo almacenamos en el vector A. Después de eso vamos a cerrar las llaves de, creo que ya habíamos cerrado la llave del for, creo que es la que está en la parte de abajo, y sí, efectivamente esa es la del for. Vamos a meterla hasta acá y entonces ahí termina el for, y ahí únicamente lo que estamos haciendo es llenando nuestro vector A con números. Después de eso vamos a volver a utilizar otro for para llenar esta vez el siguiente vector. Nosotros aquí sencillamente cambiamos por B y la posición iba a estar cambiando, y como aquí se vuelve a hacer 0 cada que entre a un nuevo for, es por eso que va a hacer todo el proceso nuevamente, y automáticamente le va a pedir al usuario que vaya llenando los valores. Sale. Entonces hasta ahí ya tenemos llenos los dos vectores. Ahora necesitamos ir sumando los vectores. Para eso vamos a hacer uso de un tercer for que me permita ir haciendo la suma de lo que ya tenemos, ya que hasta este punto, hasta la línea 23, ya tenemos que tener llenos los dos vectores. Ya tienen datos, es decir, ya tienen números, ya tienen información. Entonces en ese entendido ahora vamos a ir haciendo la suma de esos dos vectores, para lo cual nosotros tendríamos que poner, en lugar de leer, va a ser una suma. Aquí vamos a sumar B, vamos a comenzar por A en la posición I, más B en la posición I, y de esa la estaremos guardando en un vector C, y C sería en la posición también I. Entonces ahí básicamente lo que le estamos diciendo, guarda en CI, en la posición 0 de I, o en la primera posición del vector C, guarda lo que hay en A de I más lo que hay en B de I, es decir, lo que hay en el vector A en la posición I más lo que hay en el vector B en la posición I. Eso es lo que le estamos diciendo, y la vas a almacenar en C. Entonces por último vamos a terminar lo que es el for. Con una llave, ¿va? Porque ahí esta llave de acá la clausuramos. Vamos a darle enter para que genere otra vez la llave de cerrar el for, y a continuación de eso vamos a imprimir lo que es el vector C, ya que es el C en donde se almacena la suma. O sea, a mí no me interesa que se imprima el A y el B, o incluso pudiera ser que si lo imprimamos todo. Ahora vamos a utilizar nuevamente un for para estar haciendo las sumas de los valores, imprimirlas. Ahora vamos a copiar este for, y hasta este punto estos tres primeros foros. El primero, recordemos que aquí, incluso lo vamos a poner aquí, llena vector A. Este otro for lo que hace es que llena el vector B, y este último lo suma. En el vector C. Y el siguiente que iremos iremos a construir es el que va a estar imprimiendo
el vector C. Entonces para lo cual vamos a utilizar una línea de código que nos diga que imprimamos, y aquí imprimiríamos bien. Como decíamos, lo último que nos falta es un for donde se imprima el vector donde se almacena la suma. Entonces aquí vamos a hacer imprimir la suma. Entonces aquí lo que tendremos que ir imprimiendo es precisamente los valores del vector i. Por lo tanto, aquí nosotros pondríamos, en lugar de ingresar el valor, aquí iría la suma a y c es. Entonces aquí lo concatenamos con la posición del vector, en este caso sería c, en la posición i, ya que va a ir cambiando. La suma de a y c es ci en así vamos a dejarle. Ya se sobreentiende que vamos a ir sumando los vectores y que esa suma se va a guardar en el vector c, y es el único que vamos a imprimir, el vector c, es decir, la suma. Entonces vamos a ejecutar para ver si tenemos algún fallo y ajustamos. Esto es de un ejercicio anterior. Vamos a darle a limpiar. Bueno, no es necesario, ya que se limpia al darle a ejecutar, y ya me está imprimiendo el letrero de entrada y me dice que ingrese el número. Entonces vamos a ir viendo. Entonces para el llenado de A vamos a poner puros 2. En todo el vector vamos a poner 2 para ver que se estén haciendo lo mismo. Me parece que ahí me está ejecutando un ejercicio entero. Vamos a darle otra vez en ejecutar. Ahí me está ejecutando un ejercicio que no quiero yo. Entonces aquí vamos a poner cuál es el que yo quiero. Mi ejercicio se llama suma cb. Y listo. Entonces ahí está, programa que suma dos vectores. Si se dieron cuenta, ahorita me estaba ejecutando un ejercicio anterior, y bueno, ahí lo único que hice fue seleccionar aquí la flechita y le dije que me ejecutara el que estaba ahorita en pantalla. Entonces ahorita ya me dice ingresa el valor. Le vamos a poner ahora sí puros números 2, y este es el tercero. Y si se fijan, ahí no hay un letrero que me indique que ya está llenando el segundo vector. Creo que esa parte nos faltó. Ahora vamos a poner puros 3. Bueno, ahí vamos a variar. En el último pusimos a poner un 1. Vamos a poner 3, 3, 1. Entonces ya ahí vamos a variar la suma. Entonces, si se fijan, en el primero me sumó. Me dice que la suma es 5. Entonces está bien, ya que 3 más 2 es 5. Luego en la siguiente igual había un valor de 2 y de 2 para el vector A y de 3 para el vector B. Por lo tanto la suma también es un 5. Pero en el último variamos. Primero en el vector A pusimos un 2, pero en el vector B pusimos un 1. Por tanto la suma es de 3. Y si nos damos cuenta, nos está imprimiendo el número con el punto decimal, ya que estamos hablando de valores flotantes. Entonces hasta aquí le vamos a dejar con el ejercicio. Por ahí les voy a dejar algunos otros en el Skype, y por lo pronto sería todo. Nos vemos en un próximo ejercicio.